Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Hoy empezó la pelea por el impuesto a las ganancias en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Ahora van a ver un poco las discusiones entre Pratgay y Alberto Abad, el titular de la AFIP, y el ministro de Hacienda, que fueron a las comisiones de diputados para discutir contrarreloj la modificación del impuesto a las ganancias. Recuerden que se va a discutir, además de hoy, el jueves, y ya el martes próximo, 6 de diciembre, tiene que ir a recinto para darle media sanción a la modificación del impuesto a las ganancias. Así que, bueno, no hay mucho tiempo porque, además, después la idea es que a la semana siguiente ya vaya al Senado sin cambios, con un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para que se conviertan en ley las modificaciones que la oposición forzó, fundamentalmente Sergio Massa y aliados de la oposición, forzó que se discutiera ahora y no el año que viene, no en marzo. De alguna manera, fíjense las paradojas, Macri, que pasó una semana, la anterior, presionado por los gobernadores del PJ, que le habían dicho una cosa y después le hicieron otra con la reforma política y lo desairaron, le voltearon la reforma política, el voto electrónico en el Senado, con un enojo grande del presidente porque varios de esos gobernadores, si bien habían sido en su momento ultra kirchneristas, antes fueron ultramenemistas y así, y había buena sintonía política en la Casa Rosada a fuerza de cheques, obras públicas y transferencias desde el gobierno central a las provincias. Bueno, los gobernadores le bajaron el pulgar, lo ponen en una situación difícil con algunas leyes que quiere el gobierno avanzar, por ejemplo, la ley de ART, de administradoras de riesgo del trabajo, pero después de haber sido sacudido por esa parte del peronismo la semana pasada, el gobierno esta semana va con la otra parte del peronismo a discutir con Sergio Massa, que no le interesa tanto ni los fondos de las provincias, ni la discusión de la reforma política o el voto electrónico. De hecho, Massa apoyó la reforma política en la Cámara de Diputados, sino que va por otra cosa, va por su posicionamiento para el año 2017, donde Massa es uno de los grandes contrincantes del gobierno en la provincia de Buenos Aires. Siempre decimos, la preocupación del gobierno en la provincia de Buenos Aires es Massa y el problema de Massa es Cristina. Pero esa es otra discusión. Lo cierto es que ahora el gobierno Macri se encuentra, después de haber sido vapuleado por los gobernadores la semana pasada, los gobernadores del peronismo, que tiene que negociar o enfrentar a Massa esta semana con la ayuda de los gobernadores, que la semana pasada lo vapulearon. De alguna manera el peronismo le hace el 1-2. Esta jornada se vio bien claro cómo el titular de la AFIP, Alberto Abad, buscó mostrar cuáles son los números del proyecto de Massa y de alguna manera dejar en evidencia que si hay una aprobación del proyecto de Massa, bueno, los que van a recibir menos fondos por el impuesto a las ganancias son los gobernadores, porque es un impuesto coparticipado, es decir, una parte importante del impuesto a las ganancias va automáticamente a las provincias como recaudación que se distribuye en todo el país. Igualmente, los números que mostró hoy Abad muestran que, por un lado, las diferencias no son tan abismales como se creía. La diferencia principal es hasta dónde se sube el piso del impuesto a las ganancias. El gobierno presentó un proyecto muy amarrete respecto a cómo subir el piso del impuesto a las ganancias. Lo sube solo 15% para los trabajadores solteros, cuando si se discute en salarios con aumento del 25% el año que viene, eso va a significar que haya 500.000 personas más pagando el año que viene impuesto a las ganancias. Y en el caso de los trabajadores casados con 2 hijos, prácticamente no sube el piso del impuesto a las ganancias. Después sí modifica las escalas. Bueno, la diferencia principal con el proyecto de Massa es que Massa propone una suba del piso del impuesto a la ganancia del 60-70%. Lo quiere llevar de los actuales 30.000 pesos brutos para un trabajador casado con 2 hijos a 48.500 pesos. En ese caso, una suba muy, muy importante. Bueno, en ese tironeo, según el titular de la AFIP, el proyecto de Massa significa un agujero fiscal de 30.000 millones de pesos, que hay que discutir cómo se cubre. 30.000 millones de pesos adicional a lo que había planteado el gobierno. El gobierno había planteado un agujero de alrededor de 30.000 millones de pesos en su proyecto original.
Es decir, que dicen el gobierno, si se va con el proyecto de Massa, a eso que ya está presupuestado como un agujero fiscal para el 2017, hay que sumarle 30.000 millones de pesos. Bueno, la discusión es de dónde sale eso. Y es un poco lo que se tiene que discutir esta semana. Si el gobierno va a aceptar, por ejemplo, gravar algunos segmentos de la renta financiera para las personas físicas, algo muy delicado en el actual contexto económico, o a otros sectores a los cuales dicen la oposición, Massa y otros partidos políticos, se puede seguir grabando. Por ejemplo, el juego. O operaciones extraordinarias que hubo este año con el dólar futuro. Todo en un contexto en el cual Macri ha dejado claro en los últimos días, y hoy quedó una vez más ratificado, que hay un giro en la política económica y que lo que antes era la prioridad del relato, van a llegar o van a llover las inversiones, y el gobierno diciendo que la prioridad es cambiar la política económica del kirchnerismo para una política económica que atraiga inversiones y genere otra matriz productiva y de crecimiento en la Argentina. Bueno, hay un gobierno que ahora está poco menos que desesperado por estimular el consumo y reactivar la economía cuanto antes a como dé lugar. Entre otras cosas, porque cuanto más tarda en reactivarse la economía, obviamente hay problemas que generan desconfianza, la caída de la confianza del consumidor y demás, pero además el escenario político cambia diametralmente y al gobierno le empiezan a entrar todas las balas del peronismo. Es decir, el peronismo que parecía que estaba resignado a colaborar o acompañar al gobierno, incluso en el tránsito, los gobernadores de las elecciones al 2017, en este fin de año empiezan a animarse como antes no se animaban y empiezan a colar en el Congreso proyectos que el gobierno jamás hubiese querido discutir a esta altura del año. Mirá la discusión que se dio hoy en el Congreso, en la Comisión de Diputados, entre Pratgay, Massa, que no estuvo ahí, pero estuvo haciendo declaraciones y estuvieron sus principales espadas en la Cámara de Diputados, Kicillof y otros bloques políticos sobre qué hacer con el impuesto a las ganancias. Para nosotros el impuesto a las ganancias es un impuesto que le pisa la cabeza a los trabajadores. El impuesto a las ganancias, si se aprueba el proyecto del gobierno, el año que viene más de 2,5 millones de trabajadores van a pagar impuesto a las ganancias. Porque a todos nos gustaría bajar impuestos, pero sepamos que la consecuencia de bajar impuestos es quedarnos sin recursos para las políticas sociales que Argentina necesita y va a necesitar durante mucho tiempo para atender a los más vulnerables. La distorsión está en a quién se le exige tributar, ¿no? Para nosotros, que tributen los que moviendo plata obtienen ganancias siderales, es un marco de justicia, ¿no? El juego que es totalmente improductivo. Con el impuesto a la ganancia, no sean avaros, no sean amarretes, no se pongan agarrados. Todo lo que fueron de generoso, con lo que más tienen, reproduzcanlo con los trabajadores y con eso ya tienen una mejora 20 meses mejor de la que están planteando. Bueno, al margen de los últimos dichos de Kicillof, que de alguna manera expresan una minoría hoy en el Congreso y en la discusión política, la preocupación de este fin de año del gobierno no es el kirchnerismo, sino el peronismo, que viene con iniciativas y en todo caso el kirchnerismo se pliega desde atrás. Y en el caso de Kicillof es insólito, digamos, porque él ha argumentado como ministro de Economía durante 2 largos años que modificar los mínimos del impuesto a las ganancias no eran prioridad porque afectaban solo entre el 8 y el 9% de los trabajadores formales de la economía. Si uno ve del total de los trabajadores, incluso es menos del 5% los que son afectados por el impuesto a las ganancias. Lo que sí ha sido desde el 2013 una prioridad, la modificación del impuesto a las ganancias, primero de Massa, que hizo campaña del 2013 en la cual le ganó al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, volvió a hacerlo en el 2015 y el propio Macri en el 2015 llevó como lema en su campaña electoral fuertemente hasta eliminar el impuesto a las ganancias, una forma de decir que la inmensa mayoría de los trabajadores, impuesto a las ganancias para los trabajadores existe en todo el mundo, pero Macri dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Se supone que para la mayoría. Ahora, para el kirchnerismo nunca fue una prioridad. Y de hecho, por eso se dejó durante varios años sin modificar los pisos del impuesto a las ganancias y cuando lo hizo, forzado por la CGT y por la oposición en la campaña electoral, Kicillof, entre otras cosas, lo hizo a regañadientes, con el argumento de que se
beneficiaba solo a una cúspide de la pirámide socioeconómica y no al resto. Pero bueno, dejando al kirchnerismo de lado, está claro que este es un desafío político importante para Macri, que insisto, hoy ratificó que está muy preocupado por la economía, por la recesión, por la economía que no arranca, entre otras cosas porque hoy por cuarta semana consecutiva el Banco Central bajó la tasa de interés. Bajó la tasa de interés, cayó por debajo del 25% la tasa de interés de referencia de las LEVAX, que es la tasa de referencia para el resto de la economía, sin demasiados argumentos técnicos, como viene ocurriendo en las últimas 4 semanas, si la prioridad del gobierno fuese que la inflación esté por debajo del 17%, como dice el Banco Central, que va a ocurrir el año que viene y nadie lo cree. Lo que sí está mostrando que el Banco Central en las últimas 4 semanas ha sido, si se quiere, permeable a la necesidad política de la Casa Rosada de tratar de darle oxígeno a la economía y que empiece a caminar. De hecho, hoy se empezó a mover un poquito más el dólar también, llegó a 15,90 en el oficial, es el nivel más alto en los últimos 9 meses, es cierto, está prácticamente muerto desde marzo, planchado, pero bueno, empiezan a ocurrir cosas que de alguna manera ponen en riesgo el objetivo inflacionario. Para algunos, un tanto ridículo la idea de priorizar una inflación el año que viene de 15 o 17%, cuando la economía argentina, bueno, viene en una situación bastante complicada desde el punto de vista de la recesión. Pero está claro que ahora no es solamente Elisa Carrió presionando para que bajen las tasas de interés, sino el propio Macri, que ha dado la orden política de que ahora hay que reactivar la economía por el lado del consumo cuanto antes para tratar de salir de la dinámica política y económica de los últimos meses. Ya están en nuestros estudios, bueno, Mario Barletta, diputado de Cambiemos por Santa Fe. Está la senadora Laura Rodríguez Machado, presidenta del bloque de senadores del PRO. Están José Ignacio de Mendiguren, diputado del Frente Renovador, y Juan Manuel Pedrini, diputado del Frente para la Victoria. En un ratito también vamos a hablar con la diputada Alicia Siciliani del socialismo y con Jorge Castro sobre un poquito el final de una era, la muerte de Fidel Castro. Y bueno, lo que ha acontecido hoy en La Habana, un homenaje multitudinario, y también las reacciones mundiales, ¿no? Y el gobierno que ha tratado de eludir toda definición política para un lado o para el otro en el caso de la muerte de Fidel Castro. Bueno, Barletta, Massa los está apurando, digamos, con el impuesto a las ganancias. Bueno, aclaremos que el tema de impuesto a las ganancias hubo un acuerdo cuando se discutió el presupuesto, vos bien lo dijiste, se aprobó tanto por el Frente Renovador como el justicialismo, como Cambiemos, una suma de 27.000, ahora se llevó a 30.000 millones, por lo tanto, y además... El costo fiscal para poder subir el costo fiscal para subir los mínimos en el 17. Estar que uno apuró al otro, yo creo que no hace al fondo de la cuestión. También uno podría decir, Frigerio, antes de que Massa presente el proyecto, dijo que en extraordinario lo íbamos a tratar. Bueno, me parece que no es el tema central. Lo que la gente tiene que saber, me parece, es... dos cuestiones que hoy presentó por acá y que ponen un poco de claridad. ¿Por qué de pronto empezamos a hablar tanto de este tema? Acá hay una tabla, no sé si la Cámara la va a tomar, después la explicará mejor que yo, que sabes de economía, la famosa tablita que estaba entre el 0,6 en el 2000 y hasta el 2010, 0,6, 0,7 del Producto Bruto Interno. Fíjate lo que pasó del 2010 al 2015, se duplicó, fue al 1,4 el Producto Bruto Interno. Es decir, por eso en este último periodo, en estos últimos 4 años fundamentalmente, este tema aparece con la importancia que tiene que aparecer. El peso de lo que se recauda de ganancias a las personas físicas. Exactamente. En términos del Producto Bruto Interno. Pero fíjate otro dato, los que ganaban, o que ganan entre el 2010 y 2015, entre 30.000, 40 y pico mil bruto, fíjate lo que les pasó. Se fueron a el 11%, 12%. Fíjate lo que pasó cuanto más ganabas. 100.000, 120.000, 160.000, ¿cómo bajaba? ¿Qué es lo que se hizo este año? Muy sencillo. Este año se cambió la pendiente. Todos disminuyeron en el pago de impuesto a la ganancia. Pero... Con la suba del piso del impuesto a las ganancias al principio del año. Pero el impacto fue que los que
más se venían beneficiando, ahora que son los que más ganan, empezaron a disminuir. Esto es lo que intenta el gobierno con este nuevo proyecto, que además hay que tomarlo trianualmente. Porque el proyecto presenta 17, 18 y 19 para volver a la situación en que, como vos lo decías bien, los trabajadores, los que menos ganan o prácticamente no paguen, ahora los que entran van a llegar a un 2%. Está bien, ahora vamos a una discusión más de fondo, digamos, porque me parece respecto a cómo se van a modificar las cuestiones técnicas, la escala. De hecho, Argentina se tributa poco las personas físicas del impuesto a las ganancias. Es decir, en los países más desarrollados van al revés. Tributan cada vez más las personas físicas y en todo caso bajan para las empresas para estimular la inversión. El impuesto a la ganancia. Porque es un buen impuesto. Pero es la Argentina, no vamos a entrar en esas discusiones técnicas en este momento. ¿Está dispuesto el gobierno a gravar el juego, renta financiera, volver con las retenciones a las mineras como quiere es lo que estamos hoy la oposición? Y lo dijo la CGT, hoy Daer salió a decir a ver si se anima el gobierno a no es una cuestión de animarse o no. Yo creo que hay que dialogar, trabajar sobre la base de los consensos, como se trabajó todo este año, que me parece un año ejemplar en la tarea que hemos llevado adelante en la Cámara de Diputados. Lo he dicho siempre, proyectos del Poder Ejecutivo han sido mejorados. Se han trabajado sobre proyectos que ha presentado la oposición, cosa que esto no sucedía hacía años en el Congreso. Proyectos que ha presentado el Frente Renovador, que ha presentado el socialismo, que ha presentado incluso el Frente para la Victoria, y se han debatido, se han discutido, y yo creo que en este tema vamos a llegar al mismo punto. Personalmente creo que no se tendrían que haber mezclado los temas impositivos con este tema. Los temas impositivos habernos tomado más tiempo, sí, abordarlos febrero, marzo, abril, en el primer trimestre, en forma global, no uno por uno, y si los poníamos en marcha íbamos a lograr reemplazar ese déficit de los 27.000 millones. Y ahora concentrarnos en que, sobre la base de los 27, 30, 35, lo que en definitiva se establezca, discutir las escalas, discutir casado con hijos, no casado con hijos. La primera cosa que quiero decir que la bandera de la disminución del impuesto a las ganancias es una bandera que la estamos peleando día a día y la estamos cumpliendo porque fue el primer gobierno que con la modificación que hubo durante este año, que implicó 50.000 millones de pesos de transferencia del gobierno a los sueldos de los trabajadores para subir el piso, están los primeros pasos, algo que alguien en los tiempos anteriores no se cruzaba por la cabeza discutir si iba a ingresar más gente a pagar. Entonces empezamos a caminar. Es mucho electorado de Cambiemos, también de Massa, ¿no? Massa viene haciendo campaña de esto desde el 2013. 2013, cuando se nos decía, bueno, queremos ser 20. Yo creo que hoy lo... A ver. Bueno, hoy el gobierno dijo son irresponsables. En el Frente Renovador tiran un agujero de 30.000 millones de pesos en este momento, que hay un déficit fiscal grande. 32.900. De lo que acá estamos, sí, pero hay una cuestión de déficit. Yo creo que el problema que estamos teniendo hoy es que la economía no arranca. El problema que vos tenés hoy es que no tenés demanda. El problema es que no tenés hoy, que no hay ningún incentivo concreto a que vos digas volvemos al círculo virtuoso. Entonces, en este momento, tratar esto, que puede significar poner, va a hacerlo simple, entre un punto del PBI o 0,7 del PBI en bolsillo de la gente, creo que la mejor opción para el mismo gobierno, para que la economía se ponga en marcha. ¿Qué discutíamos hoy? En definitiva, con el proyecto del gobierno estábamos metiendo, en vez de sacar 500.000 personas más a pagar el impuesto, mucho, poco, regular, después vemos. La realidad, 500.000 más adentro. Hace un año estábamos con 900.000, pasamos 1 millón, ahora estamos en 2 millones y podemos llegar a 3 millones. Esto es lo importante. Y después, como vos dijiste, y hoy se le preguntó al gobierno y está dispuesto, es un avance, esto es una definición. Estamos dispuestos a hablar de la renta financiera, estamos dispuestos a hablar de la... Hoy dijo eso el ministro en la Comisión de Diputados. Sí, fue muy importante. ¿Está dispuesto a hablar de qué? No, el ministro no lo dijo porque se tuvo que ir. Sí, pero es cierto lo que dice el diputado. Nosotros lo que preguntamos... Siempre estuvimos dispuestos a hablar de todo. Después vamos a hablar. Yo creo que esto fue novedoso, porque hasta ahora lo que la gente percibe es que todos fuimos muy rápidos para resolver los problemas de la gente que más tiene, pensando que ese derrame iba a poner en marcha la economía. Por eso no postergamos la caída de las retenciones, no se postergaron montones de medidas que había que tomar, de pagarle rápido a los hold down a una tasa del 16%, porque había que arrancar. Ahora, cuando teníamos que atacar el tema concreto de ganancia a los trabajadores, siempre había un motivo para tener austeridad fiscal. Entonces, lo que tratamos de hacer... No es así, bajo ningún punto de vista, porque subimos el piso, se aumentaron voy a terminar, después comentar. Para los ricos. Entonces,
Bueno, por eso te digo la sensación que está. La verdad que con las mineras, ahí fuimos rápido, digo, todo el país en actuar. El único ejemplo Y este es un tema que tenía que tener prioridad. Uno cuando gobierna asigna prioridades y asigna recursos y a veces opta. Y en la forma que los asigna demuestra un tipo de modelo. 50.000 millones 50.000 de pesos. millones. ¿Te parece que no fue prioridad? Casi Pero un para punto. mí Este año. A ver, no es así. En una Cuando vos economía tenés, con un primero, déficit fiscal, si en una vos tenés economía una con injusticia inflación. como corresponde este impuesto, que Por cuando se favor. tuvo en cuenta el legislador era para gravar salarios de hoy de 80 a 100 mil pesos y producto de la inflación terminaste grabando a un empleado administrativo, está claro que esto lo tenemos que resolver. Esto lo tenemos que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Nosotros lo que hicimos concretamente es decir, para nosotros de esta forma. Aquí está. Vamos a discutir. Gracias a que estuvo, hoy el gobierno está dispuesto a discutirlo. Porque antes de la sesión que tuvimos con el socialismo y con muchos espacios políticos, el gobierno no estaba dispuesto Ahora, a tratar. Mendiguren, Se lo había a ver, anunciado Frigerio. hoy estaba uno anunciado desde ve principio que de año el que peronismo se está enviaba. liderando algunas cuestiones que ha llevado adelante. Massa con el tema de impuesto a las ganancias, los movimientos sociales y la CGT con lo de emergencia social, bueno, los gobernadores que le voltean la reforma política y el kirchnerismo va detrás con esa Perdón, con esas no se la cuestiones. voltearon a Macri, se la voltearon a la gente. No, esto pongámoslo así, porque yo te escuché decir, con todo respeto, fue un cachetazo, le voltearon a Macri. No, yo creo que lo que hicieron los gobernadores en frenar la reforma política, en frenar el tema de la paridad, por el cual trabajamos muchos, fue dar un paso atrás en un proceso de transparencia. No corre un riesgo y de el gobierno, que es que si la economía no arranca, Pero, ya no se le anticipe. Vos sabés que nosotros te acompañamos también el proyecto de la reforma Pero electoral. totalmente, los diputados fue ejemplar el no podemos decir tratamiento. que porque los gobernadores Sí. o los senadores un día dijeron que no, que le dieron la espalda al pueblo. Alguien nos eligió a esos senadores. También tienen la De todas representación. maneras, ¿Cuántos yo quiero elegidos volver dieron al la espalda tema al pueblo de en algún momento? ganancias, porque Bueno, que no uno es diga verdad. eso O sea, me suena parece que antipático, ¿no? hay como una sensación. El tema de ganancias agarró la bandera el Ejecutivo y fue el primero que mandó un proyecto que significó un 50.000 millones de pesos justamente a bolsillo de los trabajadores para empezar a marcar el inicio de ese tema, junto con muchas otras medidas que sí se tomaron porque la Argentina necesita volver a una economía sana y sólida para que la industria no viva de devaluaciones, para que la industria no viva de esas cosas, sino que viva de una economía sana. Esas medidas por el cual la gente nos votó, eliminación de cepos cambiarios, salir del default, dejar de imprimir moneda, todas esas medidas son para eso hace Si falta la una economía estuviera creciendo, Entonces, este déficit es mucho pero menor. es que esas El problema cosas que hacen hoy falta tenés para es que porque no crezca la creces. economía. Y no creces Pero no porque ustedes creces, están porque venimos- bastante obsesionados Pero yo te escuché ahora en ir dejar con una hablar, porque política si de hablas ajuste todo que el el fin de tiempo- semana viste 5 kilómetros, 6 kilómetros, 8 kilómetros de cola chila, a ver si se van a dar cuenta que la Argentina Pero quedó la cara cola para Chile producir. empezó con la anterior, o sea, no es ese el tema. Ahora, ¿Cómo no es el lo tema? que pasa que Eso que va, dejaste de recaudar. Y si recaudaras eso, le podías devolver a la gente las el impuesto a las cuestiones ganancias. básicas para que arranque la economía y no con medidas artificiales como hicieron otros gobiernos, otros ministros, para que con medidas Ya están gobernando artificiales hace un año, la manden economía para ¿qué cuánto? Hace un año. A ver, Pedrini. Después de 12. Bueno, ¿Sigue siendo kirchnerista, Pedrini? sí, por supuesto. Cuando siendo No solamente peronista, sino kirchnerista. Uno de los pocos peronistas que se reconoce como kirchnerista. Muy bien, Pedrini. kirchnerista. Sí. Por eso vemos con... Se prende a todo ahora lo que dice el peronismo, digamos. Se prende a que suba el piso del impuesto a la ganancia. todo. No, vemos lo que está sucediendo. La situación ya la describieron, es mucho más grave, porque es un proyecto a 3 años, con una pauta de inflación que todos sabemos que no se va a cumplir. Por lo tanto, se está hablando de que va a haber 500.000 trabajadores más de piso que van a pagar el impuesto. Vamos a llegar a 1 millón, porque las proyecciones, como todas las proyecciones de este gobierno, están mal. Aparte, están sacando las deducciones por cónyuge, están sacando las deducciones por adultos mayores, las deducciones por hijo la cortan a los 18 años, no a los 24 como es hasta ahora. O sea, el sesgo que caracteriza a este gobierno de gobernar para los ricos se refleja claramente en este impuesto de ganancia. Yo tengo Es números de la antitrabajadores, gente, de los trabajadores absoluto. que subieron Perdón, durante no, ¿Esto para los Pero ricos? vos me Ustedes Pero, para los ricos. totalmente, pero no me te hablé, estoy dando Biblia. los datos, te ¿Dónde van a está? meter Pero ¿a vos te cargo parece de los poner trabajadores que 500.000 metieron personas más, cortar las deducciones por cónyuge, cortar las deducciones por Mira, si algo tuvo razón cortar las Kicillof es que es el deducciones por 8%, eso es No, cierto. no. Es el 8% y esto que se van a sumar más, por supuesto que siempre
se van a ¿Saben sumar lo, más. saben lo importante que, y es que se aparte sumen son los que unos más tienen. irresponsables. Dijeron que, pero dijeron el presupuesto, pusieron que va a aumentar el impuesto a las ganancias del 28%. ¿Qué ganancias va a haber? Estamos en la Argentina, lo que tenemos es una falta de actividad económica tremenda. Las empresas están perdiendo plata, no van a ganar el 28%. Lo mismo con esta cuestión. Es imposible que aumente el impuesto a las ganancias al 28%. ¿Cómo las empresas que son los mayores, hay que tener cara. ¿Cómo hay que van a aumentar? Cara. No, Pedrini, hay que tener cara para defender esto. ¿Qué hicieron ustedes con impuestos a las ganancias? Decime eso. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Para los ricos o para los pobres? Te lo voy a contestar muy ¿Cuándo simple. los trabajadores tuvieron que empezar? 1 millón de personas pagaban impuestos a ganancias, con ustedes van a pagar 2 millones de personas. Estás mintiendo. Y bajaron hacia los más bajos. Al revés. Perdón, en los últimos 2 años, a ver, en los últimos 2 años. ¿Cuánto van a pagar más? Pedrini, es cierto que en los últimos 2 años, fue la campaña del 2013 y la de 2015, Massa primero y Macri después, que decían que tenían que subir el piso del impuesto a las ganancias. Y lo hicimos, se dieron vuelta medida, casi. Dijeron que iban a derogar, dijeron nosotros somos los irresponsables, resulta que ustedes dijeron que iban a sacar el impuesto y ahora nosotros no podemos hacer propuestas. Cristina le decía irresponsables y Kicillof le decía irresponsable a Massa primero y después a Macri porque hablaban del impuesto a la ganancia. Y que era una parte pequeña y demás. Ahora se dio vuelta el gobierno. El gobierno dice, no, ojo que es un irresponsable Massa y la oposición por el No, irresponsable Massa no le hemos dicho. A ver, es más, creo que es valioso, como todo, lo que, por supuesto, son sesgos distintos quien está en la oposición, que hace política además y es un poco más generoso que el que tiene la responsabilidad de cuidar la caja. Acá lo dijo hoy claramente y es el tramo que vos pasaste de Alfonso Pratgay. Si disminuyen fuertemente los recursos de impuestos que recupera el Estado, es menos plata. 50% va a las provincias, 50% va al Estado y esa plata es precisamente para políticas sociales, para obras, es para reactivación. Que a ver, ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué lo necesitamos? Precisamente porque tomamos un país con déficit fiscal. ¿Por qué no arranca la economía? Hay preocupación por esto, entre otras cosas por la dinámica política, esta de que todos empiezan a mover un poco el tablero político si la economía sigue en recesión. Porque nunca en la historia del país el radicalismo sabe bien de estas cosas, digamos. Pero no el radicalismo, todo el país sabe bien que con una situación de crisis, después para que arranque la economía, tenés que hacer lo que hizo Duhalde en el 2001, un ajuste cuando tomó Kirchner el gobierno. Bueno, aparte de que el trabajo ya lo había hecho Duhalde y lo había hecho bien, más allá que fue durísimo con los números de desocupados, con el número de pobreza y demás, pero hizo lo que tenía que hacer, pero además tuvo suerte que también es un tema de la política. La soja pasó a costar 600. No, hay signos alentadores, no es la solución, pero hay signos que vamos por ese camino. Yo creo que están dadas las condiciones para el año que viene, ese crecimiento lo empecemos a ver. Y los que andamos bastante por el interior, por el tema de la soja, por el tema del campo, empezó a sentirse otra sensación diferente y el grado de optimismo y esperanza está dada. En mi provincia, en un año no íbamos a revertir. Gracias a Dios los pueblos del interior ahora empiezan a generar cultivos, empieza a funcionar el tema de la maquinaria agrícola, todo lo que tiene que ver con el campo para las provincias que vivimos de eso. Por suerte se ha revertido y empezamos a volver a la gente, a los pueblos del interior. Mira, nosotros llegamos a los números porque, aparte digo, como colaboración al gobierno, creo que se está equivocando en tratar de no fijar la atención en la caída del nivel de actividad. Por eso que este tipo de medidas, además de terminar con la injusticia que significa este impuesto en los niveles que está, es el principal incentivo que vos tenés por hora concreto, porque un trabajador que vos le ponés esta plata en el bolsillo, quédate tranquilo que no se compra bonos del gobierno americano, va a consumo. Y lo que hoy no encontramos son herramientas de consumo. Entonces, en el caso del impuesto a las ganancias, son 50.000 más 30.000, yo creo que hay una partecita que va a la compra de dólares, digamos. Pero bueno, ocurría esto durante el kirchnerismo y ocurre esto hoy. Pero bueno, no importa. De compra dólares. Cuando vos ves que hay algo hay 1 millón de personas que compran dólares en la Argentina nada más. Claro, pero vos sabés cuándo se compra el dólar. Sí. Cuando vos te cuando está barato. Exactamente. Cuando el dólar está en el valor de equilibrio, nadie compra dólares. Bueno, pero ¿qué está proponiendo? ¿Qué me está proponiendo? ¿Que aumentemos el dólar? No. Pues lo que estoy diciendo es que el dólar para mí tiene que tener el dólar de equilibrio. Hoy, cuando vos ves mira, cuando un argentino empieza a ver que veranean en Santa Teresita es más caro que Miami. Es más barato. Es más barato que Miami. ¿Sabés qué dice? Esta ya la vi. Cuando un empresario argentino ve que el famoso trípode
de la economía funciona, que es el ingreso irrestricto de capitales, suba de la tasa de interés y planchar el tipo de cambio, ¿sabe cómo se llamó? Bicicleta financiera. Y cada vez que se instaló, por eso digo, si el gobierno, y yo también creo que no es su intención, que lo explique y convenza a esos actores sociales que cada vez que vieron eso, le fue mal. Por lo tanto, la inversión no llega. Sí, fue el y tu justicialismo problema... en los Mira, 90. tanto es la confianza que cuando se eliminó el cepo cambiario, que todos decían, ahora van a ir todos brutalmente a comprar dólares, eso no pasó absolutamente ¿Cómo no nada. pasó porque nada? tenemos el 40% de apoyo. inflación. No, ahora el 40%. No Lo es que por hicieron la eliminación fue- del cepo Lo que hicieron cambiario. fue una Me devaluación. extraña, de una diputado, medida del me cepo. extraña. O sea, no mezcles todo porque la gente Pero vos te acordás, no pero sabe vos te acordás que perfectamente digo lo que el Lo que tema de dijo la Prat Gay, vos confianza. tenés memoria, no fue hace mucho, dijo, quédense tranquilos que los precios de la economía ya están con el dólar de 14. ¿No te parece que le erramos un poquito? Porque si no vamos a parecer esto, nos vamos a ir a la Pero, etapa a ver, anterior. ¿no que te todo está parece bien. que está Él lo bueno dijo, haber sacado el yo no cepo lo dije, cambiario y pero que no la cabe gente duda, sepamos la verdad de la pero moneda? vos te acordás el debate. Pero vos te acordás cuál era el debate. No, yo tampoco decía que había que supuesto. sacar. Nosotros decíamos Estamos que de era en acuerdo 100 con días eso, bien, y ustedes está de en un acuerdo. día. A ver, Lo hicieron Alicia. en un día y mirá cómo salió. Alicia Siciliani, sí. Yo no vi claro hoy en la comisión que el gobierno tenga intención de crear impuestos a los sectores de mayores ingresos como estamos proponiendo nosotros. No me quedó claro. Vamos a verlo entre mañana. Ustedes, el socialismo apoyó la propuesta de Massa. Hubo Nosotros varios- tenemos varios un proyecto de ley desde hace años, como la inmensa mayoría de los legisladores, tanto del oficialismo como de la Carrió, oposición. Alfonsín. Alfonsín y el propio Prat ministro, el propio ministro Prat Prat Gay. Gay Prat tenía Gay, un proyecto de ley. Pistola. De acuerdo a La si estás en doctora la Carrió oposición o proponía sos 46.000 oficialista. pesos, la Yo doctora creo que hay Carrió que en su encontrar una modificación. racionalidad en esto, porque además el gobierno nos dijo que cuando votábamos el presupuesto votábamos conjuntamente la ley de impuesto a las ganancias. No estamos haciendo nada distinto de lo que habíamos acordado. Lo que pasa es que el gobierno intentó llevarlo a marzo como No, prenda eso no de es cierto, Alicia. como prenda de negociación de las paritarias. No, eso no Era es salario. claro, Eso no es era cierto. claro que la intención era esta. ¿De dónde sacan ese dato? La verdad que Eso es una terminaba- fantasía que se echó a correr. Pero El gobierno Mario, nunca mañana dijo- termina el nunca periodo de dijo que sesiones lo llevaba a ordinarias y no marzo. había entrado dijo si que no no. habíamos Se puesto Se en está, la reactivando, agenda. se está reactivando parte del interior del país. Santa Fe, ¿hay alguna reactivación? Bueno, Santa Fe y Córdoba Por eso ven los grandes son, centros las, urbanos. son las provincias Sí, con la menos respuesta problemas sí. porque evidentemente se nota todos los ingresos que se transfirieron al campo. Cuando se le baja las retenciones a la soja, se reactiva la maquinaria agrícola y eso para Santa Fe y Córdoba, pero no alcanza a los centros urbanos. Y lo dijo el ministro de Pero no Santa solamente Fe, la soja. tanto Santa Fe La soja es lo que como menos se le bajó la Rosario, las periferias sufren la falta de changas y la baja del salario real. Eso es una realidad. De modo que el gobierno creo que perdió la gran oportunidad cuando devaluó, cuando pagamos el costo de tener 1 millón de más de pobres en la Argentina. Ahí tendríamos que tener el consenso político y social para ver cómo hacíamos la reforma impositiva, qué sacábamos del debate político, qué era política de Estado, pero lamentablemente pasó un año y todavía ¿Ustedes eso no están lo a favor vemos. de que haya un impuesto extraordinario adicional al juego? Totalmente, nacional? totalmente. Y que ¿Y por qué hay no que ponen volver Santa Fe? a la renta ¿Y por qué no se pone en Santa Fe? financiera. Bueno, hay que ponerlo. Bueno, pero no hay lo que ponen, ponerlo, todo pero dividido. viste, Ponerlo a claro, nivel ver que nacional. 1 millón de pobres lo inventó este gobierno, Hay que uno lo ponerlo. dice Y la ahora. renta minera. La Santa provincia- Fe tiene ahí el ingreso de Rosario, el gran casino, el mega casino de Cristóbal López. Santa Fe, Santa Melincue, Fe, ciudad. en la ciudad de Santa Fe, que el gobierno peronista de Obey, todo el socialismo votó en contra, pero el gobierno peronista de ese entonces habilitó los casinos. O sea, de la con un provincia. impuesto nacional se podría grabar extra el juego. Así es. Sí, pero se podría puede aumentar salir un provincial, El porque- proyecto es Pedrini. grabar Creo la- que es un mito. Mire, el No me diga juego- que va a defender el juego. No, querido. no, pero tiene lo razón que en le quiero la decir carga es que- impositiva. No, la carga impositiva. Le voy a decir lo que pasa, por ejemplo, en el Chaco. Pagan el 12% de ingresos brutos, pagan el 30%. ¿Quiénes? Los ¿Casinos? Los casinos. Pagan el 30% de canon y pagan el 3, el 4% de tasas municipales. Están en el 50%. Con ese 50% después tienen que administrar hoteles que son deficitarios porque se lo tomó como un incentivo al turismo, se le hizo hacer centros de convenciones que no son sustentables, lo mantiene el juego. Tienen que pagar a los empleados de un hotel 5 estrellas con
con el que no ganan las mucamas igual que los de otros hoteles, porque son 5 estrellas, entonces tienen un salario diferencial, y después lo espera ganancia con el 35%. O sea que hay que bajarle el impuesto al juego. No hay que bajarlo. Lo que le digo es que no hay más espacio. Y pregúntenle, ¿sabe cuánto es el canon provincial en Mendoza? El 50%. Hay casinos con el 50%. Por eso hay que ver. Y aparte una potestad de las provincias, entonces hay que ir viendo provincia por provincia realmente cómo está la situación. Mendiguren, ustedes dijeron que se resolvía todo, poniendo el impuesto al juego, la renta financiera y demás. Nosotros planteamos una tasa también sobre el equipamiento de lo que esto significa, y hoy se discutió y la cifra estaba. Es más, fíjate que hoy, eso para mí fue muy... La cifra es 20.000 pesos por año por máquina. Primero lo vamos a discutir mañana, no creas que nos comimos la cifra que mandó Abad, ¿no? Yo no te pido que te comas nada, pero fue muy contundente. ¿Qué fue contundente? Con cifras absolutamente la que le las fuentes que citó, ustedes no las citaron. ¿Cómo no te voy a citar? Mañana vas a ver cuáles son las cifras. Bueno, pero lo más importante, vos fíjate, parece que Abad y la muchacha que mandaron, que me pareció espectacular, la contadora, bueno, Balestrini, llegó a descubrir y dijo, mire, ¿por qué no grabamos los servicios que se dan al exterior? Ah, qué buena idea, nos dijeron. Bueno, me parecería, ¿no? Lo escuchaste vos también. ¿Cómo es el servicio que se da al exterior? Claro, vos pagás. Hay servicios que vos das desde afuera hacia la Argentina, o también que no están grabados, ¿no? Pero eso es una exportación. Si un argentino vende un servicio al exterior, vamos a otra retención a las exportaciones. Es una retención al trabajo que se saca a los argentinos que contratan en el exterior. Bueno, esto no estaba... poner retenciones. Sí, a importaciones sí, a compras que se hagan de servicio del exterior. Bueno, ahora, pero... la venta de un servicio de un argentino al exterior es una exportación. Bueno, entonces vos tenés... Eso tenemos que estimularlo, ¿no? Tenemos claro, no, lo quiere grabar. No, mirá, lo que yo te quiero grabar, tu misma Balestrini dijo, muy buena idea, lo hemos incorporado. Así que me parece que se te habían pasado algunas cosas que por ahí se pueden incorporar. A ver, dato Slotnick de la situación económica, ¿no? Lo que está pasando con los supermercados y los mayoristas. Claro, si yo en este contexto de caída muy fuerte del consumo, vemos que las ventas, según el INDEC, ventas reales en los supermercados cayó 7,5% en septiembre, perdieron los supermercados el último año 400.000 clientes. Yo digo, como contraposición a esto, a un sector que se dedica al consumo, le va bien. Le va bien a los supermercados mayoristas, que en el último año les aumentaron las ventas, esto es volumen, no facturación, volumen 20%. Lo que perdieron los supermercados minoristas, los absorbió los mayoristas. Es decir, los supermercados perdieron 400.000 votos, para poner un término que se entienda acá en la discusión política, 400.000 clientes. ¿Esto dónde es? ¿Capital y Gran Buenos Aires? Esto es Capital y Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y fueron 350.000 clientes, la mayoría se fue a los mayoristas que abren bocas de expendio para el cliente mayorista. Y la clave es que los mayoristas se van ayornando y cada vez más plantean un negocio, digamos, atraer a los minoristas. ¿De qué manera? Ya no comprando en grandes volúmenes, sino vendiendo prácticamente un jabón, o si compras 3 jabones te hacen un 10% adicional de descuento, pero la gente ahorra. ¿Cuánto ahorra? Entre 22 y 35%. Ese es el ahorro promedio por comprar en los mayoristas, que en los últimos 3 años, hace 3 años, tenían el 8% de penetración de venta cuando vos hablás de alimentos, lácteos, y hoy del 4% pasaron al 8%. En los últimos 3 años. El 4% tenía hace 3 años y duplicaron la participación los mayoristas atendiendo al cliente minorista. Claro. Y quitándole a los supermercados tradicionales. Básicamente. Y también le sacaron pero acá en este programa, Max, acordate lo que hablaban de lo que gana el productor, ¿qué dato no? Lo que gana un productor no, o sea, y el no precio necesariamente final. significa que esa política haya generado necesariamente esa diferencia. O sea, es muy difícil de catalogar si exactamente ese aumento fue porque hicieron la oferta de que por un producto individual. Ese dato no es tan fácil de sacar como para afirmarlo tan contundentemente. No, esto es la fuente de Kantar Panel, la consultora especializada en consumo. Claro. Sí, claro. No, lo que está mostrando, volumen total, le está mostrando no es que la caída del poder adquisitivo lleva a que se vaya por precio. Pues está demostrando lo que vos demostraste en este programa, de lo que le pagan al productor y cuánto aumenta en la góndola. Cuestión que yo creo que ese sí es una tarea pendiente de este gobierno de
fijar políticas. De sacar intermediarios en la. Claro, en la analizar cadena. en profundidad el tema de la intermediación. Por eso la gente también va al mayorista, porque observa que lo que cuesta el producto salido del productor a lo que llega al supermercado, 60, 70, 80, 140%. Sí, pero esto también lo que muestra es que hay un problema elemental con el consumo, que es que los salarios están detrás de la inflación. La única forma de que el consumo se reactive es que el primer problema los es que precios hay bajen inflación. fuertemente o que los salarios estén por arriba de la inflación. La propuesta del gobierno sobre ganancias, fíjate que digo una mejora del 15%. Sí. Ya te está diciendo que la inflación va a estar en el 21. Claro. Ya de arranque lo que está proponiendo se quedó atrás de vuelta. Por Sí, eso, me por eso parece- van a ser me mucho parece más eso- los que ese paguen piso el lo tiraron impuesto a como las un truco, ganancias. ¿no? Porque lo van a modificar, no pueden mantener ese piso que mandó. Se empieza la discusión. El piso lo van a modificar, Pero no va a subir a ver, solo 15%. Maxi, Le pregunto a la senadora, no me quiere decir Lo mismo nada. porque- decía, no, lo porque, mismo- claro, bajó lo la mismo- línea Prat-Gay, baja la lo línea mismo- Macri. lo mismo Tuvieron 4 decían. meses con el proyecto de ganancia hasta que un día Massa salió y les hizo la conferencia de prensa. No, estaba y no anunciado que sabían iba qué a ser hacer. Ya lo había antes de fin de anunciado año. Rogelio. 4 Ya meses lo lo había Antes de anunciado. fin Estuvo de escondido Prat-Gay, que ¿Y se por lo qué mandó pusimos los ministros. 27.000 en el presupuesto? ¿Eh? ¿Por qué pusimos No, los lo que se 27.000 dijo es en que el se iba presupuesto? a tratar el año que viene, se iba a tratar el año que viene y que iba a Ahora ser resulta que retroactivo este en enero. gobierno que empezó a tomar el tema del impuesto a la ganancia es el culpable de zafarrancho que hicieron Pero durante prometimos los que lo últimos íbamos 10 a sacar años. e incorporamos 500.000 Cinco- más. La realidad es, lo íbamos a sacar y metimos 500.000 A ver, personas más. Pasa que Dijimos que, perdón, Ustedes tratamos de hacer apoyaron prudencia el fiscal anterior, así. y metimos 150.000 millones, que está muy bien, le dimos a la soja, le dimos a todo. Y a esto no le queremos dar. Y ahora para esto, austeridad fiscal. Claro, ¿y qué querés? ¿Más deuda? ¿Querés la maquinita otra vez para hacer más inflación? sí. A ver, vos sos economista, ¿de dónde sale la plata? Yo soy industrial, yo soy ¿De dónde sale la economista. plata? O de la Empresario. de la maquinita producción, Bien. o está cayendo A ver, un pedazos. segundo. Ponete a Hoy producir. en La Habana hay que entrar. hubo 2 millones de personas en la Plaza de la Revolución en los homenajes y la ceremonia del funeral de Fidel Castro. Claro, sí, los medios hablan de por lo menos 2 millones de personas despidiendo justamente a Fidel Castro. La televisión cubana en un momento rescató imágenes de la urna donde están las cenizas del líder. Y bueno, esto va a continuar mañana y después la urna con las cenizas van a hacer una peregrinación de 1000 kilómetros por toda la isla. Bueno, estuvo también Cristina en la embajada de Cuba. No pudo viajar por un trámite judicial y estuvo en la embajada de Cuba. Esto decía. Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Fidel Castro, más allá de las aproximaciones o diferencias ideológicas que uno pudiera tener con él, ha sido, como usted bien dice, una figura que marcó la historia de Latinoamérica. Que murió el más grande sin ninguna duda. Cuando se va un grande no hay que estar triste, al contrario, además cuando ha vivido como lo ha hecho él, ¿no? Atento a lo que pasaba en su país y en el mundo hasta el último minuto. Mira, creo que a la altura de la 12 que se fue el último líder moderno. Solamente los necios pueden discutirlo o negarlo. 65 años, ¿no? 66 años en el poder. Fidel Castro, ahora está Raúl Castro, su hermano en Cuba, en 1959 la revolución cubana. Bueno, toda una era a nivel mundial. Jorge Castro, ¿qué significó Fidel Castro a nivel mundial? Le pregunto a alguien que es un analista internacional y imagino que no comulga, digamos, ideológicamente con las ideas de Fidel Castro. Bueno, no me permito el lujo semejante, en el sentido de no tengo opinión propia ni valores propios para analizar un personaje histórico de esta magnitud. Lo que me permito señalar es que Fidel Castro no ejercía el poder político en Cuba desde el año 2006. Sí. Ese año cedió el ejercicio del poder político a su hermano Raúl Castro, lo que significa que en los últimos 10 años y en el momento de este fin de semana en que murió, a los 90 años de edad, era esencialmente una figura histórica, no política. El poder en Cuba lo ejerce Raúl Castro en su condición de presidente del Consejo de Estado y a cabeza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército de Cuba. El otro elemento que conviene tomar en cuenta
es que la característica del liderazgo político de Fidel Castro se puso de relieve con claridad, creo yo, en el periodo denominado de emergencia, que es lo que sucede en Cuba y en el mundo entre 1991 y 1993, cuando la caída de la Unión Soviética le provocó a Cuba una caída del Producto Bruto Interno de 40% en 2 años. Prácticamente la economía cubana se derrumbó. Lo que conviene tener en cuenta es que en ese momento el régimen se mantuvo en pie por el liderazgo revolucionario, el liderazgo carismático revolucionario de Fidel Castro, mientras que todas las instituciones del Estado, en primer lugar el Partido Comunista de Cuba, desaparecieron del terreno de la acción. Al mismo tiempo, lo que conviene tomar en cuenta es que en ese momento, mientras en Cuba se mantenía en poder el régimen revolucionario, a pesar de que se derrumbó el subsidio soviético porque cayó la Unión Soviética en 1991, en los países comunistas de Europa Oriental, los regímenes comunistas desaparecieron en un solo año todos, sin excepción. El por qué se mantuvo en pie en Cuba mientras cayeron los regímenes comunistas todos y cada uno sin excepción en toda Europa Oriental, la razón es fundamentalmente es el liderazgo revolucionario de Fidel Castro basado en su carisma personal como líder de la revolución cubana y la enorme legitimidad que tenía este liderazgo en el pueblo de Cuba. A ver, hay distintas visiones, ¿no?, de lo que sucedió con Fidel Castro, que me parece que cuando hace la revolución contra un dictador como era Batista en Cuba, lo que genera es una simpatía mundial en todo el arco político, ¿no? Aunque después se mete dentro de lo que es la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Hay una coincidencia generalizada que Cuba, siendo una isla del Caribe, que podría haber seguido la suerte, qué sé yo, de República Dominicana o de Haití, hoy tiene estándares de salud y de educación a nivel mundial. Por ejemplo, tiene 1/3 de la mortalidad infantil que tiene la Argentina, por ejemplo, Cuba, o tiene menor mortalidad infantil de la que tiene la ciudad de Buenos Aires, siendo una islita del Caribe sin mayores recursos. Era así antes de la revolución. ¿Cómo? Esa Cuba era así antes de la revolución. ¿Con salud y educación? Sí. Salud y educación era el país mejor posicionado de toda Latinoamérica, lo que no quiere decir de que estoy hablando a favor de Batista y en contra de Cuba. Como vos bien decís, la Argentina, el radicalismo, el socialismo, Estados Unidos mismo felicita, porque no nos olvidemos que Castro, cuando hace la revolución, lo primero que dice, vamos a tener elecciones abiertas para poner en marcha una democracia. Cuando ve la amenaza de Estados Unidos, ahí empieza a generar otro escenario político y después, bueno, le gustó el poder. ¿Cuántos le hubiese gustado acá en Argentina estar más de 50 años en el poder, no? Pero bueno, esa es otra historia. ¿Es así? Porque esta visión de Cuba, que ya era un país modelo, uno tiene la impresión de que Cuba era un país, además de eminentemente agrario y demás, sin mayores había sin mayores recursos, Desigual. con una dictadura, con una desigualdad social enorme y con una pobreza muy extendida. Hoy uno ve socialmente Cuba, obviamente, visto desde la Argentina, nadie quisiera vivir en un país donde no hay democracia ni libertades civiles o libertad de prensa, pero también hay que ver lo que son los países que están alrededor de Cuba, lo que es Haití, lo que es República Dominicana, lo que son la pobreza de esos países, ¿no? Bueno, quizás se podría definir el proceso revolucionario en estos términos. En el año 1959 la población de Cuba eran 6 millones de habitantes. En los siguientes 2 años, 1,5 millones de cubanos, clase media y clase alta, abandonaron la isla y se dirigieron a los Estados Unidos. Lo que quedó en pie es la actual población cubana de 11 millones de habitantes. Esto significa que más de 80% de los cubanos actuales no habían nacido cuando triunfó Fidel Castro en 1959. La composición fundamental de esta nueva sociedad en Cuba son el campesinado cubano y la clase la comunidad afrocubana que estaba alejada ya no solo del sistema político cubano, sino de la propia sociedad cubana. Esta es la base de poder de esta sociedad que a través del proceso revolucionario logró un grado de cohesión social que es incomparable en el resto, al menos de los países del Caribe. No, comparto eso. ¿Hay posibilidad de supervivencia de ese sistema? Bueno, lo que se ha planteado como el gran fracaso de la revolución cubana justamente es no poder
evolucionar hacia un sistema democrático, ¿no? De decisiones, de la toma de decisiones y de la sucesión de Fidel Castro. Hoy escribió una nota muy interesante Martín Caparrós en New York Times, donde plantea que la muerte de la revolución es el propio Fidel Castro, 60 años después, sin poder tener una sucesión en las estructuras del poder, que todo dependa en su momento de Fidel Castro o ahora de Raúl Castro. Es decir, del personalismo, como dice Jorge acá, del carisma de una persona, y que si no todo se derrumba. A mí me parece que hay un problema temporal que conviene tomar en cuenta. Hace 10 años que el poder político en Cuba no lo ejerce Fidel Castro, sino Raúl Castro. Sí. En este periodo de 10 años, lo que ha ocurrido en Cuba son los cambios más importantes desde el punto de vista de la apertura del sistema y del proceso de reformas internas desde 1959. El signo fundamental de este proceso es la incorporación de aproximadamente 450.000 nuevos pequeños y medianos empresarios surgidos de las filas del Estado y que ahora son empresarios privados y que cuentan con el financiamiento de la comunidad cubana norteamericana. Acá el dato político fundamental de la Cuba de hoy es la reconciliación nacional entre los dos sectores en los que está dividido el pueblo cubano de la isla y la comunidad cubana norteamericana. Y el rol de Estados Unidos, claro, lo que que no sea Trump Obama, el problema. Y ahora la irrupción de Trump es el otro dato importante. Es decir, un proceso que podía hacerse correctamente con Obama y los demócratas, claro, y que ahora Trump amenaza con romper. Me parece a mí que hay que tomarle en cuenta lo siguiente. Cuba no es de ninguna manera una prioridad para el nuevo gobierno de Donald Trump. La prioridad del gobierno de Trump es lograr adquirir una tasa de alto crecimiento económico en una economía norteamericana totalmente depresiva como la actual. La apertura de Cuba, ¿no? con Raúl Castro, ¿implica una apertura económica a la China o también puede ser una apertura política en términos de que Cuba vaya hacia una democracia? Me parece que las comparaciones sobre los denominados modelos, el modelo chino, vietnamita, en vez de esclarecer, confunden. Me parece que el punto fundamental que hay que tomar en cuenta es que el año pasado estuvieron en la isla más de 400.000 cubanos norteamericanos. Este año van a la isla más de 600.000 cubanos norteamericanos. La principal fuente de ingresos de Cuba hoy no es el turismo ni las exportaciones de productos naturales. La principal fuente de ingresos son las remesas que envía la comunidad cubana norteamericana a la isla a sus parientes y amigos. Que es terriblemente anticastrista y antirrevolución y demás. Hay una reconciliación nacional en Cuba. Hay que el dato más importante a tomar en cuenta, Maxi. Pero estaban todos festejando el principal aliado fin de semana en Little La Habana. El principal aliado estratégico del régimen cubano que preside Raúl Castro es la Iglesia de Cuba. Es el principal aliado estratégico en este proceso de reconciliación nacional, de afirmación de la nacionalidad cubana, que es el legado fundamental de Fidel Castro. La nación cubana en primer lugar, ante todo, y en tercer lugar el proceso de reformas y de apertura al mundo. Simplemente es sintomático que el gobierno no hizo ninguna definición política. Macri quiere transitar por lo políticamente correcto más allá de sus ideas personales respecto a Fidel Castro, ¿no? Pero no dijo nada, simplemente saludó al pueblo cubano, al gobierno, fue Susana Malcorra, ¿no? Pero no dijo alguna definición política. ¿Qué es lo que piensa? Todos los países hicieron lo mismo. El presidente, menos los bolivarianos, todos los países hicieron lo mismo. Ya bastante, todos los países ya bastante hicieron con Hillary Clinton el apoyo en contra de Trump. Pero me parece que no hay mucha simpatía. ¿Y vos que estabas a favor de Trump? ¿Vos estabas a favor de Trump? No, digo, ya bastantes cosas hicieron. Entendemos que la situación de... a ver, hay un respeto por el pueblo cubano, eso sí, y evidentemente dentro del PRO cada uno tiene la interpretación de lo que han sido casi más de 50 años de un gobierno único, sin elecciones libres, sin opiniones distintas. Bueno, evidentemente que eso coincidimos todos que la democracia en Cuba hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero fíjense, Macri salió fuerte a condenar lo que, bueno, todas las democracias latinoamericanas que condenan, que es lo que está sucediendo en Venezuela con Maduro. Pero con Fidel Castro no dijo nada. Hay otra historia, y comparto lo dicho recién. No son comparables los ser políticamente incorrecto de los cubanos. Creo que no son comparables los procesos vividos en Venezuela que los procesos vividos en Cuba, totalmente diferentes, por historia, por... Que no haya un niño en la calle, que estén todos los niños en las escuelas,
es para un mérito para cualquier político, para cualquier dirigente. Después vemos los matices, ¿no? Nos puede gustar más o nos puede gustar menos el régimen, pero al momento de analizar una muerte y despedir a un líder hay que reconocer esas cuestiones y a los luchadores que con coherencia dedicaron su vida a un ideal. Puede estar equivocado o no, pero en ese reconocimiento a Fidel Castro, por lo menos nosotros los socialistas lo hacemos y lo vamos a hacer siempre en esos liderazgos. Hubo cautela en el gobierno, Jorge, al respecto de cómo plantarse. En general, sí, este tipo de procesos como el de la Revolución Cubana, el mundo tiende, sobre todo el mundo político convencional, tiende a manejarse con lugares comunes. Claro. Y no trata de no participar de ningún tipo de definición ideológica, cuando en el fondo acá de lo que se trata es de proceder a un análisis histórico, de personajes históricos. De Fidel Castro se puede decir muchas cosas, pero lo que primero ante todo hay que decir es que ha sido una de las figuras más relevantes de la política internacional del siglo XX, proviniendo de una isla un poco mayor que Jamaica. Gracias a todos, muy interesante el análisis de Jorge Castro. No tenés un Smart TV, no importa, porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart. Con el nuevo Deco de Telecentro tenés acceso directo desde tu control remoto a las mejores series de películas en Netflix y en Telecentro Play. ¿Querés ver cómo funciona? Mirá. Ahí está, quédense en Canal 26, ya está llegando Pablo Rossi con Conversatorio. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana con Plan M.